Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. En el episodio de hoy vamos a recorrer la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, acompañados de nuestra guía Fabiola, intérprete de lengua de señas mexicana, y antes de volar con el poder de la imaginación y gozar de este recorrido, quiero platicarte que lo que buscamos en este podcast, en realidad alternativa, es primero que nada hacer una comunidad que ayuda y poder recaudar fondos para gente que vive con problemas de audición. No sé si sepas, pero todo lo necesario para gente que vive con problemas de audición es sumamente costoso, sobre todo si hablamos de implantes cocleares, pero también se necesitan auxiliares auditivos, terapias, espacios para estas terapias y mucho acompañamiento. Y el ADN de este proyecto es ayudar a gente que vive con problemas de audición a que tenga lo que necesita. Y por eso te pido muchísimo que me ayudes a llegar a mucha gente para lograr este objetivo. Así que súmate a esta comunidad. Lo único que tienes que hacer es suscribirte en el canal de YouTube, que es Realidad Alternativa Incluyente, todo junto y con minúsculas. Es importante que hagas comentarios en esa página, que compartas el proyecto con toda tu gente, con gente que crees que se puede beneficiar de este proyecto o que puede disfrutarlo. Y entre más crezca, más podemos ayudar. Y eso es lo que más nos interesa en Realidad Alternativa. También, claro que es un proyecto que busca regalarte un espacio para conocer diferentes historias, culturas, usos, costumbres, música, arte y gastronomía de todo el mundo. Así que viajamos con el poder de la imaginación y los sentidos a cada rincón de este mundo y con ello gozamos y aprendemos en cada episodio algo nuevo. Hola, qué gusto me da saludarte, soy Yael Janselson y hoy vamos rápidamente con el poder de la imaginación y los sentidos a la vibrante región de Río de Janeiro, en Brasil, una de las ciudades más fascinantes del mundo entero. Así que respira. Si te es posible y no estás haciendo nada, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. Artlist.io. Music licensing reimagined. Recuerda que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia. Recuerda que ya contamos con nuestra intérprete de lengua de señas mexicana y en nuestra página puedes tener una navegación totalmente accesible y ajustarla a tus necesidades dando clic en el icono de discapacidad. Todo ello para que disfrutes al máximo cada recorrido, cada viaje y además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Pues como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y en el canal de YouTube, que lo encuentras como Realidad Alternativa Incluyente, todo junto y con minúsculas. Eso me ayuda muchísimo, muchísimo y por favor, súmate, de verdad. Es una causa muy bonita y creo que te va a alegrar el corazón simplemente hacerlo. Es dar un clic, ponerle la campanita, suscribirse. Si puedes comentar mucho mejor, interactuar,
porque aparte así conoceremos a qué destinos quieres viajar y qué te ha parecido cada uno de nuestros recorridos. Así que vamos a conocer este maravilloso mundo ayudando y dando algo a cambio. Ahora sí llegamos a Río de Janeiro, sus famosas playas como Ipanema, Copacabana o Leblon, su geografía montañosa al pie del Océano Atlántico, su entorno natural rodeado por el Parque Nacional de Tijuca, su grandioso carnaval y su fascinante historia son algunos de los motivos que hacen de esta ciudad ser llamada Ciudad Maravillosa. Río es una ciudad de altos contrastes, puerta de entrada de Brasil al mundo y una de las ciudades más bonitas para vivir. Empecemos por el Parque Nacional de Tijuca. Desde sus trilas o caminatas y miradores en rocas gigantes hasta palacios que sirven de museos y centros culturales, el Parque Nacional de Tijuca alberga diversos puntos de interés, entre ellos uno de los símbolos de la ciudad, que seguramente has visto, el Cristo Redentor. ¿Y qué tal si caminamos hasta esa icónica estatua? Nos tomará aproximadamente 2 horas y media, dependiendo del ritmo que llevemos. Luego pasamos al Parque Laje, que está situado en la base del Parque Nacional de Tijuca y es considerado patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Vale muchísimo la pena visitarlo, no solo por su exuberante vegetación, mira nada más qué cosa, sino también por su palacete, construido por Enrique Laje para su esposa. Está divino. Este alberga algunos atractivos como cavernas, estanques y acuarios dentro de sus 52 hectáreas. Si tenemos suerte, nos tocará observar un espectáculo de luciérnagas. Artlist.io. Las playas de Río son tan famosas en la cultura popular que muy probablemente ya hayas escuchado hablar sobre todo de Copacabana, Ipanema o Leblon, y tenemos que visitarlas y más que nada disfrutar pasar un rato en ellas. Estas 3 playas se encuentran ubicadas en la zona sur de la ciudad y son sucesivas una de la otra. Copa, como algunos locales suelen abreviar su nombre de Copacabana, es una playa con una franja de arena extensa y con una calzada de 4 kilómetros con muchas opciones para beber y comer y donde año tras año se lanzan los fuegos artificiales para darle la bienvenida al Año Nuevo. Es muy divertido pasar Año Nuevo aquí. Veamos la puesta del sol más espectacular en la Pedra do Arpoador, una formación rocosa al principio de Ipanema, una playa que tiene una extensión de 2.6 kilómetros y posee uno de los visuales más increíbles de la ciudad, con el Morro dos Irmãos en el otro extremo. ¿Lo logras ver? Ahora es momento de subirnos al famoso funicular para subir hasta el Pan de Azúcar, que es un cerro de piedra ubicado en el barrio de Ucra, justo a la entrada de la bahía de Guanabara, y es una de las imágenes más reconocibles de la ciudad en todo el mundo. Seguramente has visto sus fotografías. Desde 220 metros sobre el nivel del mar disfrutaremos juntos de la impresionante vista de 360 grados de Río de Janeiro, la bahía de Guanabara, la ciudad de Niterói y las aguas azules del Océano Atlántico. ¡Qué belleza! Artlist.io. Music licensing reimagined. Y la verdad es que, ¿cómo viste las playas? Tienen un sabor muy diferente y especial a otras playas en el mundo, ¿no?
Sobre todo me gustó mucho Ipanema los mosaicos de la calle, de la calzada, ¿los viste? Blancos con negro, muy parecido a lo que vimos en Lisboa. Río posee uno de los circuitos culturales más importantes de Brasil, entre sus museos y centros culturales. Gran parte de ellos están en el centro, así que vamos a la Plaza Floriano, a la estación Cinelandia de metro y llegamos al Teatro Municipal, que además de ser una construcción muy hermosa que data del año de 1909, alberga una programación muy interesante tanto de ballet como de orquesta sinfónica. Vamos a ver qué nos puede tocar. Al lado del teatro podemos entrar rápidamente al Museo Nacional de Bellas Artes, que fue construido en 1937 y que alberga una de las colecciones más importantes de Brasil en su género. Continuamos con el circuito y basta solo cruzar de nuevo la calle y llegar hasta la fundación de la Biblioteca Nacional, que posee una de las colecciones de libros más importantes de Sudamérica y del mundo entero, entre ellos una Biblia de Gutenberg que data de 1462. ¡Qué interesante! El Museo de Amaná se enfoca en la concientización del humano con el medio ambiente y su preocupación con el futuro en una serie de exposiciones tanto digitales y muchas de ellas son interactivas y me pareció muy interesante y diferente. El Instituto Moreira Salles es un centro cultural con exposiciones de fotografía, cine, música e iconografía. La arquitectura del lugar es una de las cosas más impresionantes. Un ejemplo de arquitectura moderna brasileña de los años 50, que no podemos dejar de visitar. Está ubicado en la zona sur, en el barrio de Gavea, y su entrada es gratuita, así que entremos. Un imperdible es el famoso Sambódromo de Marqués de Sapucaí. Es el escenario al aire libre por el que desfilan las escuelas de samba y las carrozas. Este fue diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer, quien con sus ideas modernistas construyó un escenario conformado por diversos sectores, divididos en gradas y surcado por un camino que conduce a una plaza ubicada al final del recorrido y coronada por el monumento en una forma de M. Este lugar fue inaugurado en 1984 y se encuentra localizado en el lugar que vio nacer el samba, famosísimo aquí. Como hemos dicho, está dividido en sectores, 13 en total, y cuatro tipos de localidades con capacidad para 75,000 espectadores. Otro imperdible, obviamente, sobre todo para los amantes del fútbol, es el famoso Estadio Maracaná, que es conocido no solo en Brasil, sino a nivel internacional como el templo del fútbol. No podemos olvidar que el fútbol es una parte fundamental de la identidad y de la cultura carioca, y el Maracaná es una muestra más de ello. Se trata del mayor estadio del país, que además durante 8 años ostentó el título de ser el estadio más grande del mundo. Este icónico símbolo de Río de Janeiro fue inaugurado el 16 de junio de 1950 para acoger el Mundial de Fútbol que se realizó en Brasil ese mismo año. El complejo deportivo del Estadio Maracaná incluye además otras instalaciones como un parque acuático con piscinas olímpicas, pistas de atletismo y el conocido como el Maracanacinho, un estadio más pequeño y cubierto donde se juegan partidos de voleibol, baloncesto y fútbol sala. En el hall de la entrada hay un homenaje a quienes se consideran 2 de los mejores futbolistas de la historia del fútbol brasileño, un busto y las huellas de los pies de Garrincha, de quien se dice que llegó a ser uno de los más grandes, y las huellas de los pies de Pelé, junto con la pelota con la que marcó su gol número 1000. ¡Qué emocionante! Music licensing reimagined. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval. Y
ya para terminar este interesante y movido recorrido lleno de samba, fútbol, playa, sol y vistas maravillosos, subamos la escalera más bonita del mundo, así se le conoce, es la escalera de Celarón, que sin duda es uno de los puntos turísticos más importantes y visitados de la ciudad de Río de Janeiro. Localizada en el fantástico y famoso barrio bohemio de Lapa, Jorge Celarón fue un chileno que nació en 1947 y construyó la escalera cuando Celarón se mudó para su casa. Lo que pasó es que percibió que la escalera estaba en pésimas condiciones y nadie cuidaba de ellas. En 1990 comienza a renovar algunos escalones de su casa. Al principio colocó azulejos azules, amarillos y verdes, que son justamente los colores de la bandera brasileña, como un tributo para los brasileños y para el equipo brasileño de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA. En 1994, el proyecto realmente comenzó como un hobby, pero poco a poco se transformó en una adicción casi para Celarón. Cada vez se quedaba sin dinero para comprar azulejos, vendía más pinturas porque era pintor. Los visitantes del mundo entero comenzaron a traerle azulejos de sus países de origen para ser sumados a la escalera y hoy en día existen más de 2,000 azulejos de 60 países. Presta mucha atención porque probablemente vas a encontrar el azulejo de algún otro país que te interese o del nuestro. Mira, hasta Snoop Dogg y muchos otros artistas como YouTube han grabado videos ahí. Te pongo un cachito del de Snoop Dogg, ¿va? Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos, como tú sabes, cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar, volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, con tu gente. Regálame un like, un review de tus comentarios. Con eso me ayudas muchísimo. No solamente a subir el ranking de este podcast, que es importante, sino que, como te dije, a ayudar a gente que vive con discapacidad auditiva a conseguir todo lo que necesita para tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que buscamos y con tu suscripción ayudas muchísimo y es gratuito. Solamente da clic en la página, en el canal de YouTube y con eso nos ayudas. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia. Así que si tú quieres hacer la diferencia en este mundo, solamente suscríbete. Además, si quieres conocer lo que hace Fundación Inclúyeme en la integración laboral y social de personas que viven con discapacidad intelectual, ingresa a www.incluyeme.org y si te mueve y te interesa, revisa cómo puedes ayudar a este interesante proyecto. Si tienes hambre y te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. La feijoada es el plato más típico y más completo de la gastronomía de Río de Janeiro y de todo Brasil. Se come en cualquier bar o restaurante de la ciudad, especialmente los sábados. Es como que una comida muy familiar para compartir y está formada por un guiso de alubias negras cocidas con carne de cerdo, tocino y chorizo y estos son los ingredientes. 200 gramos de frijoles, 125 gramos de carne magra de cerdo cortada en cubos, un chorizo criollo cortado en rodajas, 100 gramos de panceta de cerdo cortada en cubos, 125 gramos de costilla de cerdo cortado en trozos, un diente de ajo, una cebolla, 3 tomates maduros, un vaso de vino blanco, una hoja de laurel, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida, una cucharada de aceite de oliva extra virgen y 200 gramos de arroz largo hervido. En una cazuela con un poco de aceite de oliva sofríe todas las carnes que ya tienes cortadas. Una vez que estén bien doradas, retíralas de la sartén y resérvalas.
En el mismo aceite dora ajo y cebolla picados hasta que tengan un color dorado y estén tiernas. Añade el vaso de vino y déjalo reducir completamente. Añade el tomate cortado en trozos irregulares y el laurel y deja cocinar todo el conjunto unos 5 minutos. Añade los frijoles, las carnes, la sal y la pimienta. Vierte agua hasta cubrir y deja cocinar a fuego lento 1 hora y media o 2 horas hasta que los frijoles estén tiernos. Para la presentación, coloca un poco de frijol en un lado, las carnes en el otro y la salsa encima. Añade un par de cucharadas de arroz hervido en el lado opuesto y lo tendrás listo para servir. Buen provecho. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Podcast Incluyente Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y en el canal de YouTube, que lo encuentras como Realidad Alternativa Incluyente, todo junto y con minúsculas, y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Recuerda que es sumamente importante que para poder ayudar a gente que vive con discapacidad auditiva a conseguir auxiliares, implantes cocleares, espacios, terapias, te sumes a este proyecto. Es sumamente costoso todo lo que necesitan y solamente con tu suscripción, que sé que te va a llegar al corazón, ayudar, ellos pueden ir logrando una mejor calidad de vida y eso es lo que buscamos aquí. Así que súmate a esta hermosísima comunidad, crezcamos, comparte el link con toda tu gente, con todos tus conocidos y da algo a cambio. Solo tienes que suscribirte en la página y compartir los links. Así que ayúdame a hacerlo. Gracias por viajar conmigo. Hasta la próxima semana. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos.